¿Alguna vez se han preguntado por qué de repente les cuesta más abotonarse la camisa? ¿O por qué su letra ya no es tan clara y se vuelve cada vez más pequeña, casi ilegible? Quizás han notado que el aroma de su café matutino, ese que tanto disfrutaban, ya no les sabe ni les huele igual. O peor aún, se encuentran con que su cuerpo se siente rígido al levantarse, como si las articulaciones no quisieran moverse con la libertad de antes. Esas pequeñas molestias, que a menudo atribuimos sin más al paso de los años, a la edad que no perdona, podrían ser en realidad algo más profundo, una señal silenciosa que nuestro cuerpo nos envía y que no deberíamos ignorar. La verdad es que, a medida que envejecemos, nuestro cuerpo cambia, eso es innegable, pero a veces, dentro de esos cambios esperados, se esconden pequeñas alarmas, susurros de nuestro propio organismo que nos alertan sobre algo que necesita nuestra atención. Ignorarlas, desestimarlas como simples achaques, podría llevarnos a perder la oportunidad de actuar a tiempo, de buscar respuestas cuando aún hay mucho por hacer. ¿Qué pasaría si les dijera que ese temblor casi imperceptible en una mano, o esa dificultad para dormir sin moverse bruscamente, no son solo caprichos de la edad, sino posibles indicadores de una condición que, detectada a tiempo, nos permite mantener una mejor calidad de vida? En este video, vamos a explorar una señal específica, esa que muchos no notan o que atribuyen a cualquier otra cosa, y descubriremos cómo reconocerla y qué otras señales sutiles suelen acompañarla. Veremos cómo estos pequeños detalles en nuestro cuerpo pueden ser una advertencia temprana de la enfermedad de Parkinson después de los 60 años. Y lo más importante, ¿qué podemos hacer al respecto? Quédense hasta el final para descubrir algo que les sorprenderá y que podría cambiar la forma en que cuidan su salud. Comencemos con esa señal que, aunque parezca menor, merece toda nuestra atención y es, a menudo, la primera que viene a la mente cuando pensamos en el Parkinson, el temblor. Pero no hablamos de cualquier temblor. No es el temblor de nervios cuando están emocionados, ni el temblor que a veces aparece cuando tienen frío o están cansados. Este temblor particular, ese que podría ser una advertencia, es lo que llamamos un temblor en reposo. Imaginen que están sentados tranquilamente, sin hacer nada, y notan que una de sus manos, o quizás un dedo, o incluso un pie, empieza a moverse rítmicamente, casi como si estuviera contando monedas. La clave aquí es que este temblor ocurre cuando la extremidad está completamente relajada, no cuando la están usando para algo. Puede desaparecer o disminuir cuando intentan hacer algo con esa mano, como levantar un vaso de agua, pero vuelve a aparecer cuando la vuelven a dejar reposar. Lo más común es que comience en un solo lado del cuerpo, en una mano o en un pie, y que al principio sea tan sutil que incluso ustedes mismos no lo noten. Pero si lo observe algún familiar cercano o un amigo que pase tiempo con ustedes, es como un invitado no deseado que llega sin avisar y se queda en un rinconcito. Muchas personas, al notar esto, simplemente lo atribuyen a la edad, o a haber dormido en una mala posición, o a un poco de estrés. Pero es crucial aprender a diferenciarlo. Si ese temblor en reposo persiste, si no desaparece después de unos días o semanas, o si notan que se vuelve más evidente con el tiempo, es una señal que no podemos darnos el lujo de ignorar. No es algo para alarmarse y entrar en pánico, sino para tomar nota y considerarlo un indicador para una conversación con su médico. El Parkinson es una enfermedad compleja, y el temblor es solo una de sus muchas caras, pero es una cara que a menudo nos da el primer aviso. Piensen en todas las cosas que hacemos con nuestras manos a diario: escribir una carta, preparar la comida, coger una taza de café o simplemente saludar a alguien. Un temblor persistente, aunque sea leve, puede empezar a afectar estas actividades, haciendo que lo que antes era fácil se vuelva un poco más complicado o incómodo.
Ahora, mientras hablamos de los sentidos, hay otra señal, mucho menos obvia, y que a menudo precede al temblor por muchos años, décadas incluso la pérdida del olfato. Pero no hablamos de una congestión nasal por un resfriado o una alergia. Nos referimos a una disminución persistente, o incluso una completa incapacidad para percibir olores. Lo que médicamente se conoce como anosmia o hiposmia. Piensen en sus olores favoritos: el aroma del pan recién horneado, el perfume de una flor en el jardín, el olor característico de su plato preferido, el café de la mañana. Si de repente estos olores parecen desvanecerse, o si les cuesta distinguir entre aromas que antes identificaban sin problema, como el dulce del salado solo por el olor, o el olor de la cebolla del ajo, presten atención. A veces, la comida empieza a parecer sosa, insípida, no porque esté mal cocinada, sino porque no pueden percibir su aroma, que es una parte fundamental de lo que llamamos sabor. Esta pérdida del olfato es una de esas señales no motoras, lo que significa que no afecta el movimiento, pero es un síntoma temprano y frecuente en la enfermedad de Parkinson. Se cree que los cambios en el cerebro que conducen al Parkinson pueden empezar en las regiones relacionadas con el olfato mucho antes de afectar las áreas motoras. Por eso, es tan importante reconocerlo. Es fácil achacarlo a la edad, a las secuelas de un resfriado antiguo o a una sinusitis crónica, y en muchos casos, puede ser así. Pero si la pérdida del olfato es inexplicada, persistente y no mejora, y especialmente si se acompaña de otras señales de las que hablaremos, entonces se convierte en una bandera roja que merece ser investigada. Imaginen lo que significa perder la capacidad de oler el peligro, como una fuga de gas o humo, o el simple placer de los aromas cotidianos. Prestar atención a nuestros sentidos es una forma de escuchar a nuestro cuerpo, y la pérdida del olfato es una voz que no debemos silenciar. Así que, mientras seguimos este camino de descubrimiento, observen si estos pequeños cambios en el olfato, o ese sutil temblor en reposo, están presentes en su vida, ahora que hemos hablado de ese temblor inicial y de la sutil pérdida del olfato. Pasemos a otra señal que a menudo se ignora o se confunde con problemas de sueño comunes. Hemos cubierto dos señales muy importantes: el temblor en reposo y la pérdida inexplicable del olfato. Pero la historia no termina ahí. Hay otras señales, quizás menos conocidas, pero igualmente significativas, que pueden aparecer mucho antes que los problemas de movimiento. Una de ellas, que a menudo sorprende a las personas cuando la menciono, tiene que ver con cómo dormimos, o más bien, con cómo no dormimos. Me refiero a lo que se conoce como el trastorno de conducta del sueño REM. ¿Han notado? O quizás su pareja les ha dicho que se mueven mucho mientras duermen. No hablo de un simple cambio de postura o de una patada ocasional. Me refiero a actuar físicamente los sueños. Es como si su cuerpo no estuviera paralizado durante la fase de sueño REM, que es cuando soñamos más vívidamente, y en lugar de eso, sus músculos actúan como si estuvieran viviendo el sueño. Esto puede significar gritar, dar puñetazos, patadas, o incluso caerse de la cama. Imaginemos que están soñando que están escapando de algo, o que están practicando algún deporte, o que están en una discusión animada. En lugar de que su cuerpo se quede quieto en la cama mientras su mente lo experimenta, ustedes realmente se mueven, golpean la pared, o incluso se levantan y caminan por la habitación. Este trastorno del sueño puede ser muy molesto y peligroso, tanto para la persona que lo sufre como para su compañero de cama. Es muy diferente de las pesadillas comunes o del síndrome de las piernas inquietas, donde la persona tiene una necesidad incontrolable de mover las piernas. Aquí, el cerebro no envía la señal correcta para relajar los músculos durante el sueño REM. Lo interesante es que este trastorno del sueño REM
puede presentarse décadas antes de que aparezcan los síntomas motores del Parkinson. Es como si el cuerpo estuviera dando un aviso anticipado, mucho antes de que se manifiesten otros cambios. Si usted o su pareja han notado este patrón de sueño, es crucial mencionarlo a un médico. No es algo que deba ser ignorado o tratado con remedios caseros. Otra señal, que puede parecer completamente ajena a un problema cerebral, pero que está muy ligada a él, es la constipación crónica. Hablamos de una dificultad persistente para evacuar los intestinos, heces duras, esfuerzo excesivo y sensación de no haber vaciado completamente. Es cierto que la constipación es muy común a medida que envejecemos, y puede ser causada por la dieta, la falta de ejercicio, ciertos medicamentos o simplemente por un enlentecimiento general del sistema digestivo. Pero en el contexto del Parkinson, la constipación suele ser un síntoma que aparece muy temprano, a veces años o incluso décadas antes de los problemas motores. Esto se debe a que la enfermedad no solo afecta el cerebro, sino también el sistema nervioso entérico, que es como el segundo cerebro de nuestro intestino. Las células nerviosas en el intestino que producen dopamina, un neurotransmisor clave implicado en el Parkinson, también pueden verse afectadas. Así que, si han experimentado constipación crónica y persistente, que no se explica por cambios en su dieta o estilo de vida, y especialmente si es una constipación que ha empeorado con el tiempo o que es particularmente severa, es otra señal que merece ser considerada. No significa que toda persona con constipación tendrá Parkinson, de ninguna manera, pero si se combina con la pérdida del olfato, o con los problemas de sueño de los que hablábamos, o con el temblor inicial, entonces la imagen se vuelve más clara y justifica una consulta médica. Es importante mantener una dieta rica en fibra, beber suficiente agua y hacer ejercicio para una buena salud intestinal general. Pero si a pesar de estos esfuerzos la constipación persiste, no la minimicen. Continuando con los sutiles cambios que pueden alertarnos, pasemos a algo que a menudo se nota en el día a día, un cambio en la escritura. Esto se conoce como micrografía. Imaginen que al firmar un documento, o al escribir una lista de compras, se dan cuenta de que su letra se ha vuelto más pequeña de lo habitual, más apretada, y que a medida que avanzan en la escritura de una palabra o frase, la letra se hace aún más diminuta, casi ilegible. Es como si el espacio en la hoja se encogiera. Esta es una señal motora, pero a menudo es una de las primeras en aparecer y es diferente de la caligrafía que se deteriora con la artritis o el dolor. Aquí, el tamaño de la letra cambia, se hace más pequeña y la capacidad de control fino se reduce. Pueden intentar escribir más grande, pero la tendencia es a volver a esa letra menuda. Comparar su letra actual con la de hace unos años puede ser una forma sencilla de detectar este cambio. Y junto con la micrografía, hay dos cambios más relacionados con la comunicación que son muy sutiles pero reveladores: cambios en la voz y en la expresión facial. La voz puede volverse más suave, monótona, casi un susurro. Esto se llama hipofonía. Quizás sus familiares o amigos les dicen que no los oyen bien, que tienen que hablar más alto, o que su voz parece cansada o apagada. No es un problema de las cuerdas vocales en sí, sino de la capacidad del cerebro para controlar los músculos que producen la voz con la fuerza y la modulación adecuadas. La conversación se hace más difícil porque su volumen no es constante, y la expresión facial puede cambiar también. Esto se conoce como hipomimia o cara de máscara. Observen si su rostro parece menos expresivo de lo normal. Si la gente les pregunta si están enfadados o tristes cuando no lo están, o si les cuesta mostrar sus emociones con el rostro. Los músculos faciales se vuelven rígidos, y el parpadeo puede disminuir. La cara parece carecer de las reacciones emocionales espontáneas que solía tener, lo que puede dar la impresión de una falta de interés o de una expresión seria constante. A menudo, la persona no se da cuenta de estos cambios en su voz
o en su expresión facial. Pero los demás sí. Por eso, es tan importante escuchar lo que nos dicen nuestros seres queridos. Ellos pueden notar estos cambios sutiles antes que nosotros mismos. Hemos cubierto varias señales que, por separado, podrían no alarmar, pero que juntas nos invitan a la reflexión. Recuerden, ese temblor en reposo, la pérdida del olfato, los sueños actuados con movimientos bruscos, la constipación crónica, la letra que se encoge, y los cambios en la voz y la expresión facial. Son todas piezas de un mismo rompecabezas. Ninguna de estas señales por sí sola es un diagnóstico. Muchísimas personas experimentan alguna de estas cosas por otras razones, pero si están experimentando varias de ellas, especialmente si son nuevas o si han progresado con el tiempo, entonces es momento de prestar mucha atención. Ahora, hablemos de lo que todo esto significa para nuestra vida diaria y cómo podemos actuar con sabiduría para cuidar de nosotros mismos. Hemos explorado juntos una serie de señales. Algunas más evidentes como ese temblor en reposo, y otras mucho más sutiles como la pérdida del olfato, los sueños actuados, la constipación persistente, la micrografía, y los cambios en la voz y la expresión facial. Lo más importante que deben llevarse de todo esto es que reconocer una o varias de estas señales no es sinónimo de un diagnóstico de Parkinson. En absoluto, son, como hemos dicho, advertencias, invitaciones a la observación y, sobre todo, a la acción. Piénsenlo como las luces en el tablero de su coche. Cuando se enciende una luz de advertencia, no significa que el motor se vaya a averiar en el acto, pero sí les está diciendo que algo necesita ser revisado por un profesional. La sabiduría de la edad nos enseña la importancia de ser proactivos con nuestra salud. Si han notado una o más de estas señales, el primer y más crucial paso es hablar con su médico de cabecera. Describan con detalle lo que han estado experimentando, cuándo comenzó, si ha empeorado, y cualquier otra cosa que les preocupe. Su médico puede realizar una evaluación inicial y, si lo considera necesario, referirles a un neurólogo, que es el especialista en el sistema nervioso. Un diagnóstico temprano, si es que realmente se trata de Parkinson o de alguna otra condición, es fundamental. No para asustarse, sino para poder acceder a tratamientos y estrategias que pueden ayudar a manejar los síntomas, mejorar la calidad de vida y, en algunos casos, incluso retrasar la progresión de la enfermedad. La medicina moderna ha avanzado mucho, y hay muchas herramientas disponibles. Más allá de la consulta médica, hay hábitos en nuestro día a día que, independientemente de cualquier diagnóstico, son pilares para mantener nuestra salud cerebral y general en óptimas condiciones, especialmente después de los 60. Primero, el movimiento. La actividad física regular es increíblemente beneficiosa. No necesitan correr maratones, caminar a paso ligero, bailar, hacer tai chi o yoga, nadar o simplemente hacer ejercicios de estiramiento y equilibrio en casa. Son excelentes. El movimiento ayuda a mantener la flexibilidad, la fuerza, mejora el equilibrio y la coordinación, y también estimula la producción de sustancias químicas cerebrales que nos hacen sentir bien, incluso si ya se han manifestado algunos síntomas. El ejercicio adaptado puede ser una herramienta poderosa para mantener la movilidad y la independencia el mayor tiempo posible. Segundo, la alimentación. Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras y grasas saludables, es vital. Piensen en la dieta mediterránea, con abundancia de antioxidantes que protegen nuestras células, incluyendo las del cerebro. Reducir los alimentos procesados. Los azúcares añadidos y las grasas saturadas es una inversión directa en su salud. Y no olviden la hidratación. Beber suficiente agua a lo largo del día es crucial para todas las funciones corporales, incluyendo la cerebral y la digestiva,
Un buen intestino, como hemos visto, está muy conectado con la salud cerebral. Tercero, la estimulación mental. Nuestro cerebro es como un músculo si no lo usamos. Se atrofia. Manténganlo activo aprendiendo cosas nuevas, leyendo, haciendo crucigramas o sudokus, jugando juegos de mesa o incluso aprendiendo un nuevo idioma o una nueva habilidad. La interacción social también es una forma maravillosa de mantener la mente ágil y el espíritu animado. Conectarse con amigos, familiares o grupos de interés nos nutre emocional y mentalmente. Y cuarto, el sueño de calidad. Hemos hablado de cómo los problemas de sueño pueden ser una señal, pero un buen descanso es también fundamental para la salud cerebral y la reparación del cuerpo. Establezcan una rutina de sueño. Asegúrense de que su dormitorio sea oscuro, silencioso y fresco. Y eviten las pantallas y las comidas pesadas antes de acostarse. Si el sueño sigue siendo un desafío, háblenlo con su médico. Recuerden, pequeños cambios constantes pueden marcar una diferencia gigantesca en su salud y bienestar. Este camino de la vida está lleno de aprendizajes y de oportunidades para cuidarnos mejor. Detectar una señal no es un presagio, es una invitación a la acción, a tomar las riendas de su propia salud con información y sabiduría. No hay nada más poderoso que conocer nuestro cuerpo y darle el cuidado que merece. Me encantaría saber si alguna de estas señales les ha resonado, o si tienen alguna experiencia o consejo que quieran compartir. Sus comentarios son muy valiosos, no solo para mí, sino para toda nuestra comunidad, que crece y se fortalece con el intercambio de conocimientos y apoyo mutuo. Si este video les ha parecido útil o les ha aportado algo nuevo, por favor, denle un me gusta para que pueda llegar a más personas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros videos. Así nos ayudan a seguir compartiendo información valiosa que puede marcar una diferencia en la vida de muchas personas. Recuerden siempre que la sabiduría de la edad viene con la oportunidad de cuidarnos mejor que nunca. A vivir plenamente cada día, con salud y alegría,